Dios le bendiga. Damos gracias a Dios que estamos una vez más, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Hoy traemos el tema Defensa y muerte de Esteban, parte 2. Seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7. El estudio de hoy está en los versículos de 8 al 16. El tema anterior fue Defensa y muerte de Esteban, parte 1. Vimos que Esteban no se defendía así directamente con sus propias palabras. Es más, él les predicó con la palabra de Dios, haciéndoles memoria de los inicios de sus antepasados, de cuando Israel aún no existía, sino que solo existía el hombre con quien Dios hizo un pacto de hacer un pueblo y muchas naciones. Ese hombre es Abraham, y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y a sus palabras. Eso es fe, hermanos. Y la fe de Abraham le contó por justicia, nos dice la palabra. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les continúa hablando en este mensaje. Hechos 7, de 6 al 7 fue el anterior. Era Dios hablando con Abraham lo que le sucedería a su pueblo, descendencia de Abraham, Israel. Ahora sí, comencemos con el estudio de hoy, capítulo 7 del libro de los Hechos, del 8 al 16. Dice en el 8, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. 13. Y en la segunda José dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres. 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que apreció de dinero
compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Señor, que tomes el control, Padre Santo. Gloria a Dios. Danos sabiduría, Padre Santo, para hablar de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Entonces, ya leímos de 8 al 16, ¿verdad? Ahora viene un poquito del contenido, ¿verdad?, de esta palabra, porque se dice fácil leerlo, pero aquí hay mucha palabra que estaba hablando este varón, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba hablándoles allí en el concilio, ¿verdad?, como una corte, porque a ellos les importaba que Esteban y todos los discípulos y todos los que habían creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pararan de predicar y hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero como usted lo ve, no pudieron parar el evangelio, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Esteban allí estaba frente a ellos, los altos sacerdotes, evangelizándolos. Él les estaba hablando, hermanos, ¿verdad? Les estaba hablando de los inicios, desde Abraham, Isaac y Jacob, José, ¿verdad?, de la formación de Israel, de cómo Dios le habló a Abraham al respecto, que lo iba a hacer, ¿verdad?, padre de naciones. Gloria a Dios. Entonces comenzamos con el 8, y le dio el pacto de la circuncisión, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Allí nos manda la palabra a Génesis 17, 10 al 14. Vamos a leerlo. El 10 dice, Génesis 17, 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, le dice Dios a Abraham. Eso es lo que le estaba hablando Esteban a todos los altos sacerdotes, ¿verdad? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, esa es la circuncisión, y será por señal del pacto entre mí, Dios, y el pueblo de Israel, ¿verdad? 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el versículo 8 continúa y dice, y así Abraham engendró a Isaac. Esta frase, esta palabra nos manda a Génesis 21, 2, 4, ¿verdad? Este estudio es muy intenso. De preferencia, le sugiero que anote estas citas bíblicas, ¿verdad? Porque aquí, esta cátedra que le está dando Esteban a todos los altos sacerdotes, escribas, ¿verdad?,
ellos son, digamos, profesionales, estudiosos de la Torá, de la Biblia, en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero no podían, no estaban al nivel de Esteban, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Era Dios mismo hablando por medio de los labios, ¿verdad?, de Esteban. Entonces, ¿qué hombre puede estar a la altura de cuando el Espíritu Santo está, ¿verdad?, hablando con usted? Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 2 de Génesis 21 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, ¿verdad? Según lo que leímos anteriormente, el mandato que le dio Dios a Abraham, ahora lo está poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces continuamos, dice: y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacobo, ¿verdad? Entonces H nos lleva a Génesis 25, 26. Gloria a Dios. Génesis 25, 26 dice: después salió su hermano trabada su mano al calcañal de Esaú. Él era Jacob, que era gemelo con Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob, pero Jacob salió agarrado del calcañal de su hermano. O sea, Esaú nació primero y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Tenía 60 años, ¿verdad? Y Abraham, cuando nació su hijo Isaac, él tenía 100 años. Gloria a Dios, pero Dios hizo la obra, ¿verdad? Porque su mamá no podía tener hijos, Sara, la mamá de Isaac, esposa de Abraham, no podía tener hijos, pero oiga, a los 90 años dio a luz. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces termina el versículo 8, dice: y Jacob a los 12 patriarcas, ¿verdad? Entonces nos manda a Génesis 29, 31. Gloria a Dios. Y dice Génesis 29, 31: y vio Jehová que Lea era menospreciada. Mire, Lea era menospreciada. Ahora está hablando con quien se casó Jacob, que acabamos de leer, que nació y venía agarrado del calcañal de su hermano Esaú. Entonces, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces estamos leyendo Génesis 37, 11. Gloria a Dios. No, Génesis 29, 31. Entonces ahora vamos a leer el versículo 9. Leímos el 8, hermanos, ¿verdad? De lo que Esteban les estaba hablando a estos altos sacerdotes, que pues lo querían como parar de predicar el evangelio, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y les estaba hablando de la Torá, ¿verdad? Por eso es que estoy leyendo los versículos a los que se refería Esteban. Y entonces en el 9 dice: los patriarcas, ¿verdad? Ahora ya va a hablar de los hijos de Jacob. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, ¿verdad? Es como el penúltimo hijo de Jacob. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, dice, ¿verdad? Entonces
Vamos a ver acá en el 9, dice, los patriarcas movidos por envidia, ahí nos envía para Génesis 37:11. 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Asegurándonos de lo que Esteban les estaba hablando a los altos sacerdotes, y Esteban les estaba hablando con la pura palabra. Gloria a Dios. Entonces dice, y así Abraham engendró a Isaac, no, en el 9, perdón, y vendieron a José para Egipto. Nos envía a Génesis 37:28. Vamos a leer Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, donde sus propios hermanos tenían en una cueva, en un hoyo, en una cisterna, a su hermano José. Vieron a los madianitas, lo sacaron y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, ¿verdad? Estos negociantes que iban pasando por ahí, por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. De esa manera, de esa forma fue que llegó José a Egipto, ¿verdad? Este es 37:28. Pero Dios estaba con él, dice, ¿verdad? Entonces Génesis 39:2, Génesis 39:2 y 21 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En el 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se da cuenta? Dios estaba con José. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo es que Dios estaba con José? Y pues sus hermanos, él permitió que sus hermanos lo vendieran hasta a esta gente, los madianitas, y que lo sacaran del país prácticamente y se lo llevaran hasta Egipto. Pero Dios tenía planes de salvación, ¿verdad? Para que la familia, ¿verdad? La familia de la descendencia desde Abraham no padeciera, que no sufrieran hambre y murieran, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en el 10, continuamos en el 10, hermanos. Les ruego su paciencia, ¿verdad? En el 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora vamos conforme a la palabra. ¿Cómo y por qué Esteban les estaba hablando a los altos sacerdotes con tanta seguridad? Acuérdense que él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba siendo usado por el Señor, por Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso. Entonces dice en el 10, ¿verdad? Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Génesis, oiga, 41 del 39 al 41. Y dice así, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Después que José le ayudó con el sueño, ¿verdad?
que tuvo el faraón. Entonces Dios le dio sabiduría a José para que hablara con el faraón, y el faraón pues lo puso como, vamos a decir, como segundo hombre importante o segundo jefe, ¿verdad? En todo Egipto. Ese es el poder de Dios. Cuando Dios dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, había gente que estaba en contra de José, pero Dios estaba con José. Gloria a Dios. Por eso es bueno, ¿verdad? Importante apartarnos del mal, y si tenemos tropiezos, estar agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para que sea nuestro Señor sacándonos y dándonos la victoria, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en el 11, vamos a leer el 11, dice, gloria a Dios. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Por eso José ya estaba allá en Egipto, porque él ya llegó como a tomar órdenes, ¿verdad? Y guiado por el Espíritu de Dios, todo le salió bien y se puso a cultivar en todo Egipto, ¿verdad? Para granos, para que cuando viniera esta hambruna, Egipto iba a tener mucho grano para vender, para que Egipto pues no pasara hambre. Pero Dios lo tenía allí porque su familia, ¿verdad? Allá en Canaán iban a tener mucha necesidad, iban a tener hambre, pues había una hambruna, ¿verdad? Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, ¿verdad? Donde estaba su papá de José, Jacob. Y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, en Génesis 41, 54 al 57, veamos qué nos dice al respecto de lo que está hablando Esteban a los altos sacerdotes. En el 11, ¿verdad? Gloria a Dios. 54, 57. Dice en el 54, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre, ¿verdad? Entonces ahora José estaba solucionando el hambre que había a todos los alrededores, no solo del país de Egipto, sino que de todos los alrededores, incluyendo la tierra de Canaán, donde vivía Jacob, padre de José. Entonces, el plan perfecto de Dios, ese era, de que José, a pesar que sufrió mucho, estuvo preso, ¿verdad? Estuvo preso por una calumnia que hizo una mujer contra José, pero que, bueno, Dios estaba con él, y Dios sabía, Dios que examina mentes y corazones, sabía que todo era falso, y no solo salió de la cárcel, sino que ya el mismo Faraón lo puso como segundo, ¿verdad? Segundo jefe ahí con él. Gloria a Dios. Entonces nos vamos al 12, ¿verdad? En el 12 dice: cuando oyó Jacob
que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres. Acuérdense que el que está hablando es Esteban. Envió a nuestros padres la primera vez. Gloria a Dios. Este es el 12, ¿verdad? Entonces acá en el 12 nos envía a Génesis 42, 1. Génesis 42, 1 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos, ¿verdad? Era bien difícil, era una hambruna, no solo en todo Egipto, sino que, bueno, en todos los países alrededor no había lluvia, no había qué comer, ¿verdad? Entonces tenían que buscar, y Jacob envió a sus hijos a Egipto para que consiguieran que comer. Pues a todo esto Jacob no sabía que su hijo estaba vivo. Jacob no sabía que el líder que estaba proporcionando alimento allá en Egipto era su hijo José, ¿verdad? Porque estos jóvenes regresaron con su padre Jacob y le dijeron: nuestro hermano fue devorado por bestias salvajes y traemos la túnica que tú le hiciste. Por esa túnica ellos tenían envidia, ¿verdad? Y traemos tu túnica llena de sangre, ¿va? Porque dice que mataron un animal y llenaron de sangre la túnica de José para mentirle a su papá, ¿verdad? Pero ahora que que Jacob decide enviar a sus hijos, van a encontrar a José allá, ¿verdad? A ver qué sucede. Entonces en el 13 dice: y en la segunda, ¿verdad? En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. O sea, en el primer viaje no les quiso decir: yo soy José, pero él los vio, entendió que ellos eran sus hermanos, pero se aguantó porque él quería decírselo y él quería saber de su padre. Entonces regresaron la segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado también al líder grande, al faraón, ¿verdad? El linaje de José. Esto es lo que les está explicando, ¿verdad? Esteban a todos estos líderes que están en contra de que él predique en el nombre de Jesús, ¿verdad? Usted dirá: pero ¿por qué tanto explicación? ¿Por qué están leyendo el Antiguo Testamento? Pues resulta de que pues Esteban trata de explicarle a los fariseos, saduceos, a todos los altos sacerdotes, a todas estas gentes estudiosas que han estudiado mucho, pero no son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y este varón lleno del Espíritu Santo les quiere dar a entender, que entiendan ellos que lo que necesitamos es fe, creer, así como este hombre, Abraham, que él no era un judío, no era un israelita, ¿verdad? Porque no existían todavía, ¿verdad? Pues en la mente de Dios ya estaban, pero no existían todavía, sino que él habló con Abraham y le dijo que de él iban a nacer naciones, ¿verdad? Por supuesto, de Jacob, de sus 12 hijos, nacieron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero por supuesto se están formando ahora según en el estudio que estamos mirando. Pero todo fue por fe, porque le creyó Abraham a Dios. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede venir a Dios
sin creer que Él existe, dice la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, leímos el 13, ¿verdad? Y dice, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Génesis, aquí tenemos Génesis 45:1 y Génesis 45:16. Vamos a leer Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, sacó a todos los egipcios, ¿verdad?, colaboradores allí, y solo quedaron sus hermanos y él, diciéndoles: yo soy José, yo soy su hermano, que ustedes vendieron. Y ellos, me imagino que se morían de vergüenza, porque ellos realmente necesitaban de la comida, de los granos que José les estaba vendiendo, porque toda la familia allá con Jacob, esposas, hijos y su padre Jacob, necesitaban alimento, necesitaban comida, porque había una hambruna grandísima, ¿verdad? Y ahora resulta que al que vendieron, él es el amo, él es el jefe, él es el patrón, y ahora ellos dirán: él es José, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Pero José, acuérdese, José de buen corazón, José lleno de Dios, él les dice: no temáis, no teman, yo soy José, ¿verdad? Y se pone a hablar, a preguntarles de su papá. Imagínense, sin ver a su papá tantos años, su papá Jacob, gloria a Dios. Y entonces en el 45:16 dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Se da cuenta? Dios obrando en el corazón del Faraón. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es lindo, hermanos. Entonces en el 14 dice: y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, toda la familia, ¿verdad? Todas las esposas de sus hermanos, los hijos de sus hermanos, o sea, sus sobrinos, toda la familia, ¿verdad? Y a toda su parentela, en número de 75 personas. Eran bastantes, pero José, como jefe allá en Egipto, los manda a traer para que no sufran más hambre por allá donde ellos estaban viviendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, este es el 14. El versículo 14 nos envía a Génesis 45, 9, 20. Y también a Génesis 46, 27. ¿Verdad? Como por factor tiempo, no podemos seguir leyendo todo lo que nos da, ¿verdad? Por factor tiempo. Pero bueno, en Génesis 46, 27 dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, dice, ¿verdad? Eran bastantes personas, gloria a Dios. Y José, él muy feliz, ¿verdad?
Él no hallaba el momento para decirles: yo soy su hermano, no tengan pena, ustedes tienen miedo de mí porque me hicieron daño apartándome, siendo yo un jovencito, apartándome de mis padres, ¿verdad? Me vendieron, me trajeron como esclavo acá a Egipto, pero Dios lo levantó. Dios te levanta cuando tú estás necesitando de Él y le clamas y crees en Él. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Si todo aquel que está pasando en sufrimiento viene con fe, ¿verdad?, con amor en su corazón, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos paran, ¿verdad? Hay muchos que dicen que no hay que predicar que Dios le va a ayudar a uno parando, digamos que si uno dice: ven a Jesús y ya no vas a sufrir, porque sí van a haber sufrimientos. Oiga, una cosa es estar sin Dios, otra cosa es estar con Jesús. Los problemas con Jesús, con Dios, no son problemas, ¿verdad? Porque Dios, todo lo que nos da a sus hijos es para que crezcamos en fe. Dios es bueno y Dios sabe bien cada quien qué es lo que necesita, ¿verdad? Para que crezcamos, para que no nos estanquemos. Dios es bueno. Yo he pasado por situaciones difíciles que sin Dios no hubiese salido victorioso, pero en Cristo Jesús todos somos victoriosos, ¿verdad? Porque ahora no estamos atados por cadenas. Antes el enemigo nos tenía atados con cadenas de vicios, adicciones, ¿verdad? De cosas malas. Pero ahora Dios, ahora nuestro Señor Jesucristo, ahora su Santo Espíritu obrando en nosotros de día y de noche. Solo nos tenemos que dejar llevar, ¿verdad? Nos tenemos que dejar manejar, porque ahora Él es el que hace las cosas por nosotros. Dios es lindo, Dios es maravilloso. Y en el 15 dice: bajó entonces Jacob a Egipto, ¿verdad? Se lo llevaron y vivió allá feliz con José. Y allí murieron él y nuestros antepasados. Les explica Esteban allí en el atrio, allí en el, ¿verdad?, en este lugar. Es como una corte, ahí lo tenían preguntándole, ¿verdad? Por supuesto que después ellos enojados. Imagínense pues, ¿cómo es eso que ellos, estudiosos de la Torá, que amaban a Dios, mandando a matar gente a pedradas, ¿verdad? Jesús les dijo: si tan solo supieran qué significa misericordia quiero. La Biblia, la palabra de Dios, la Torá dice: misericordia quiero. Dios hablando: misericordia quiero, no sacrificios, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que usted haga sacrificios y tiene un corazón desobediente, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de mentiras, ¿verdad? Dios no quiere tus sacrificios, pero sí quiere que te entregues de todo corazón y seas obediente. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, sus hijos. Entonces, este varón José era un jovencito obediente y creyente, por supuesto, en el Todopoderoso. Y oiga, llegó después de que era, digamos, que se lo llevaron a un país donde él no conocía, me imagino, ni la lengua que hablaban, ¿verdad? Pero él llegó allá. Pero este hombre amaba a Dios. Dios halló gracia, ¿verdad?, en él. Y Dios le ayudó y lo sacó
Él estuvo en la cárcel, lo sacó de la cárcel y al hablar con el faraón y hablarle al respecto del sueño, ¿qué quería decir ese sueño? El faraón dijo, este hombre necesita estar conmigo, acá conmigo, él es el segundo después de mí, ¿verdad? Eso solamente Dios lo puede hacer en tu vida y en mi vida. Él nos ayuda a salir de ese estancamiento que puedas estar pasando. Dios es el único que te puede sacar de esa tribulación que estás cruzando de problemas, ¿verdad? Dios es el que te puede sacar de ese desierto. Tú no aguantas, sientes que quieres morir, pero Dios te está dando la mano. Él es el único que puede, porque Dios está con nosotros y su Santo Espíritu. Dios es bueno, Dios es lindo. Y para terminar, el 16 dice, sus cuerpos fueron trasladados a Siquem, ¿verdad? En español, y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por cierta suma de dinero de la familia de Hamor en Siquem. Gloria a Dios. Dios está con nosotros, Dios está contigo, ¿verdad? Este varón Esteban les estaba explicando, ¿verdad? Él sabía lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Lo habían tenido también allí, haciéndole preguntas, a como le están entrevistando a Esteban. Pero así como a nuestro Señor Jesucristo, que buscaron unos falsos testigos, dando falsas acusaciones, yo oí que el Señor dijo esto y esto, ¿verdad? Cosas falsas, para que dijeran ellos, bueno, hay que crucificarle. Y lo hicieron. Ahora es Esteban el primer seguidor de nuestro Señor Jesucristo que muere por predicar el Evangelio, porque ellos lo mataron a pura piedra, se lo llevaron, ¿verdad? Y allí dice la palabra, allí es donde empieza el apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Él estaba, dice la palabra, cuidando la ropa. Él es el que está allí a un ladito, ¿verdad? Él, como quien dice, no, está como cuidando la ropa, y los otros con piedra en mano. Si usted ve la foto, ahí va a ver que hay alguien cuidando la ropa. Saulo de Tarso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ahora quedamos pendientes para la tercera parte de la defensa y muerte de Esteban. Dios le bendiga.